Ecuador enfrenta hoy una de las acusaciones más graves contra su sistema de justicia. En la Asamblea Nacional se ha encendido una alarma que no puede ser ignorada: el presunto salto del crimen organizado desde las sombras hasta los asientos del Poder Judicial. La asambleísta Viviana Veloz ha sido contundente. Ya no buscan intermediarios, ahora dirigen la judicatura. Y ese señalamiento tiene nombre propio: Mario Godoy. ¿Estamos frente a una crisis institucional sin precedentes? ¿Quién controla realmente la justicia en el Ecuador? Hoy, en Hechos Ecuador, analizamos el juicio político que puede marcar un antes y un después en la historia del país. Usando el dedo por la garganta, dirigido hacia el juez Carlos Serrano, hecho que fue debidamente registrado en video por los sistemas de seguridad judicial y consignado en el parte policial correspondiente. Solicito que se reproduzca la prueba 7.9, en el que vamos a presentar otra noticia que ya está allí, en el que se escucha el audio que expone presiones de la judicatura de Mario Godoy sobre un juez en el caso contra el narcotraficante serbio Jezdimir Serdams del medio de comunicación Primicias. Allí ustedes pueden revisar que las voces, según lo que consta en el reportaje y también en el audio, las voces corresponden a Henry Gaibor, director del Consejo de la Judicatura de Pichincha, y Carlos Serrano Lucero, juez de la Unidad Anticorrupción. Y el tema de la conversación es por un caso de lavado de activos que involucra a Jezdimir Serdams, narcotraficante serbio. El caso se hizo público la semana anterior, según lo relata la columna publicada en Primicias, en la que se revelaron las amenazas y presiones que recibió el juez, así como la negativa del Consejo de la Judicatura a tramitar su renuncia. Una semana después, la Asamblea convocó a Mario Godoy para escuchar sus explicaciones. Gaibor, a quien los vocales de la Judicatura solicitaron la renuncia, es uno de los protagonistas de la polémica. El audio lo grabaron el 10 de noviembre de 2025, 2 semanas antes que Serrano votó en mayoría, en conjunto con Cristian Fierro, para sentenciar al serbio Jezdimir Serdams a 10 años de prisión por lavado de activos. Gaibor convocó a Serrano a su oficina y le pidió que prestara principal atención durante el juicio a la defensa de Serdams. Es un tema, abro comillas, es un tema, creo que le han cogido por narcotráfico, por lavado de activos, pero en realidad es narcotráfico o alguna cosa así, manifiesta Henry Gaibor, cierro comillas, y se escucha en el audio de 1 minuto y 43 segundos de Primicias accedió. Abro comillas, Henry Gaibor le dice a Carlos Serrano: solamente que le ponga un poco de atención al tema, nada más. Yo sé que ustedes revisan, lógicamente ven la necesidad del caso, pero me dijeron un poquito más de atención a la defensa que han planteado en ese sentido, cierro comillas. Y la presión no terminó ahí. En otros 2 audios, una mujer aparentemente delegada por Henry Gaibor insiste en que el director tiene que volver a conversar con Serrano al respecto. El juez se niega y pide a la mujer que lo excuse, argumentando que tenía que hacer una sentencia extraoficialmente. Se conoció que existen más audios de las supuestas presiones a los jueces y finalmente el juez llegó y los jueces el juicio llegó y los jueces Serrano y Fierro sentenciaron a Serdams, quien a través de la cámara de la cárcel del encuentro se llevó su dedo al cuello e hizo una señal de amenaza a los magistrados. De la misma forma, para concluir esta parte de la intervención y de evacuación de las pruebas documentales que nos hemos dividido con los colegas proponentes de este proceso de enjuiciamiento político, cabe mencionar cómo se entrelazan el caso del serbio Jezdimir Serdams, defendido por la firma Invictus, por la señora Dolores Vintimilla y por el señor Cristian Rosero Utreras, accionistas de la firma Invictus. Mario Godoy utilizó sus facultades de presidente del Consejo de la Judicatura con discrecionalidad, adelantando y retrasando procesos disciplinarios, inventándose procedimientos, vulnerando lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial para incidir en el caso del serbio Serdams y también comandos de la frontera. En el caso del serbio Jezdimir Serdams,
el señor Mario Godoy tiene responsabilidad directa porque ha intervenido en la composición y también en la desestructuración del Tribunal Penal de la Unidad Anticorrupción con el objeto de favorecerlo para tener jueces cómodos que se adecúen a las pretensiones de vulnerar la independencia judicial y favorecer a ese narcotraficante. Luego, actuó en momentos claves para hostigar y excluir a los jueces que condenaron al narcotraficante y mantener sin sanción a la jueza que lo absolvió. Y la jueza que lo absolvió es la jueza Gabriela Lara, investigada en el caso Fachada por pretender a favorecer a los hijos del gerente, alias gerente, acusados por el caso Comandos de la Frontera, que también conmociona a este país. Por decisión del señor Mario Godoy, la jueza Gabriela Lara fue restituida y hasta el momento no han resuelto, la restituyeron y no resolvieron su conducta de acuerdo a lo que establece el 269, numeral 5 del Código Orgánico de la Función Judicial. Pero sí fueron ágiles y hábiles para suspender a un juez bajo el pretexto de retardo de evacuación de sentencias, amparándose en una figura que no le constituye a él, que es las faltas graves de acuerdo al 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, y luego resuelven manifestando que hacen esto de acuerdo al 127 sobre faltas gravísimas, y ojo a esto solo aplica no a jueces, sino a secretarios y también a funcionarios administrativos dentro del retardo de causas. Abusaron del derecho y de su posición como presidente del Consejo de la Judicatura. La suspensión al doctor Cristian Fierro para castigarlo por haber votado a favor de sentenciar al serbio Yesimir Serdans fue inconstitucional, para presionarlo, para hostigarlo. Y también el hostigamiento y el retiro de seguridad al doctor Carlos Serrano Lucero fue parte de ese entramado. Y claro, nos van a decir que era competencia del Ministerio del Interior. No, señores, quien está al frente del Consejo de la Judicatura también tiene que velar, primero, porque haya jueces probos. Segundo, para proteger a esos jueces probos. Pero acá hicieron todo lo contrario. Lo dejaron sin protección, incluso quizá para buscar que el narcotráfico atente contra su vida. De esa manera les pregunto, ¿qué otro juez va a tener valentía en este país cuando los amenazan desde la cúpula del Consejo de la Judicatura y cuando deben convertirse en jueces presionables para fallar a favor de narcotraficantes o a favor del poder político, a favor del poder ejecutivo? El juicio político contra Mario Godoy irrumpe con fuerza en la agenda nacional tras las contundentes declaraciones de la asambleísta Viviana Veloz, quien lanzó una de las acusaciones más graves escuchadas en el Parlamento en los últimos años. Durante un pronunciamiento que rápidamente se viralizó, Veloz sostuvo que durante años los narcos buscaron intermediarios, abogados, operadores en las sombras, pero hoy dieron un salto obsceno. Ahora se sentaron a dirigir el Consejo de la Judicatura, señalando directamente a Godoy como el rostro visible de esa presunta captura institucional. Sus palabras no solo estremecieron el hemiciclo, sino que encendieron las alarmas sobre el estado real del sistema de justicia ecuatoriano. La legisladora fue más allá del señalamiento personal y colocó el debate en un plano estructural, la posible cooptación del sistema judicial por redes del crimen organizado. Según Veloz, el problema ya no se limita a influencias externas o presiones indirectas, sino a una ocupación del poder desde dentro, con consecuencias devastadoras para la independencia judicial. En su discurso, afirmó que la justicia habría dejado de ser un contrapeso del poder criminal para convertirse, presuntamente, en un engranaje funcional a intereses ilegales, donde decisiones clave podrían responder más a pactos oscuros que al mandato constitucional. El foco de la denuncia apunta al Consejo de la Judicatura, institución encargada de administrar, evaluar y sancionar a jueces y fiscales. Para la asambleísta, si el órgano que debe garantizar transparencia y disciplina judicial está bajo sospecha, el impacto es sistémico, procesos judiciales contaminados,
investigaciones que no avanzan, sanciones selectivas y un clima de miedo o complicidad dentro de la función judicial. En ese contexto, el juicio político no es presentado como una vendetta partidista, sino como una herramienta constitucional para frenar lo que ella describe como una degradación peligrosa del Estado de Derecho. El proceso recién comienza, pero el mensaje político ya está instalado. La justicia ecuatoriana atraviesa una crisis de credibilidad profunda. Mientras el oficialismo y sectores afines intentan desmarcarse o minimizar las acusaciones, desde la oposición se exige que el juicio político avance sin dilaciones, con comparecencias, pruebas y debate público. Para amplios sectores ciudadanos, el caso Godoy se ha convertido en un símbolo de una pregunta mayor y más inquietante. ¿Quién manda realmente en la justicia del Ecuador? La respuesta que dé la Asamblea no solo definirá responsabilidades políticas, sino que marcará un precedente sobre si el país está dispuesto, o no, a enfrentar la penetración del crimen organizado en las instituciones del Estado. De la misma forma, y con esto voy concluyendo, con estos hechos son el ejemplo de las acciones que han cometido y que cometió el señor Mario Godoy para violentar el principio de independencia judicial, los residuos que nos quedan de independencia judicial, motivo de destitución porque incumple su deber de no interferencia interna y externa en la función judicial, y todos estos son demostrables con la prueba documental, audiovisual y testimonial que estamos evacuando. La manifiesta inoperancia en la conducción del Consejo de la Judicatura, motivo de censura y destitución por incumplir su principal función. En año y medio, quien preside la Judicatura no ha obtenido ningún resultado. Al contrario, es responsable del retroceso de la función judicial y es el símbolo vivo que el narcotráfico se infiltró en la cúpula del Consejo de la Judicatura. Concluyo con esto. Antes utilizaban operadores, intermediarios, para golpear la puerta y poder presionar y comprar jueces. Ahora ya no necesitan, porque colocaron a uno de los suyos a dirigir el Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿cómo se puede hablar que estamos en una lucha antinarcos, anticorrupción, antimafias, estamos en contra del crimen transnacional, cuando un funcionario con estos cuestionamientos y con este conflicto de intereses con su esposa y los socios de la firma Invictus sigue sentado al frente del Consejo de la Judicatura, y más aún cuando ha perdido el principio de confianza por parte de los juzgadores, de los colegios de abogados y también de la ciudadanía? Los ecuatorianos, un 80% rechaza, según las encuestas y las estadísticas, que él siga en el cargo, porque cada día que él esté allí sentado pone en riesgo, y que se escuche bien, la seguridad del Estado y la seguridad de las familias de este país, que cada día viven bajo el terror del narcotráfico, de los mafiosos, de los delincuentes que quedan en libertad y en la impunidad. Hoy no se ha juzgado solo a una persona. Hoy se ha puesto en tela de duda la salud misma de la justicia ecuatoriana. Cuando se acusa que el crimen organizado ya no presiona desde afuera, sino que se sienta a dirigir instituciones, el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad. El juicio político contra Mario Godoy no es un trámite más, es una prueba para la Asamblea, para el sistema judicial y para la democracia. Porque si la justicia cae, no hay ley que proteja al ciudadano, ni Estado que se sostenga. El país observa, la historia toma nota, y Ecuador necesita respuestas, no encubrimientos. ¿Este es el nuevo Ecuador? Eso es Ecuador. Suscríbete ya. Eso es Ecuador. Suscríbete ya. Eso es Ecuador. La verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.